que demuestre al creer en ti. Muchas gracias, Señor, por este pueblo que está creyendo, que está atendiendo tu palabra. En el nombre poderoso de Cristo lo pedimos. Amén y amén. Y amén. Amén. Por favor, quiero que atienda la voz de Dios, no la voz de su pastor, la voz de Dios. Porque cuando declaramos un texto bíblico, Dios nos está hablando. Esa palabra que usted tiene en sus manos y esa palabra que va a fluir de mis labios es la palabra que Dios nos da para exhortarnos y encaminarnos al propósito que Él tiene para nuestras vidas. Amén. Por eso yo estaba insistiendo que le pidiera a usted, al Señor, que le dé la fe, porque quiero hacer una comparación del Antiguo Testamento con el Nuevo Testamento y darnos cuenta que el propósito de Dios está firme. Por eso dice la palabra que el fundamento de Dios está firme y Él conoce a sus hijos. Amén. Solamente tenemos que apartarnos nosotros de toda maldad y creerle a Dios. Por eso es bien importante que usted ponga mucha atención y su corazón para el Señor, para que sea bendecido, porque de la misma manera que yo me siento bendecido, se va a sentir usted bendecido. Amén. Abra su Biblia en el libro de Apocalipsis, capítulo número 1, versos 5 y 6. Cuando haya llegado me dice amén. Apocalipsis capítulo 1, verso 5 al 6. Y de Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios su Padre. A Él sea gloria e imperio por los siglos de los siglos. Amén y amén. Amén. Yo pensé que iba a decir usted amén también. Amén. Por favor, quiero que ponga su corazón en esto. En el verso 5 dice la palabra en forma clara que Jesucristo es el testigo fiel. Él es el verbo que se hizo carne. Juan relata en el Evangelio que todo la creación se hizo por la palabra, por el verbo. Y entonces vemos acá la importancia de creer que todo fue hecho por Cristo y todo para su gloria. Y lo que Él hizo en su manifestación como hombre fue ser el testigo fiel de que Él venció la muerte. Pero por favor, no nos quedemos en la muerte primera. Él venció la muerte segunda, para que todos nosotros que estamos en Cristo, la muerte segunda no tenga potestad sobre nosotros. Entonces, Él es el primogénito de los muertos, porque usted y yo estábamos muertos e íbamos a condenación, pero Él, cuando resucitó, venció la segunda muerte. Y Él, al vencer la segunda muerte, Él cumplió una función sacerdotal donde Él mismo se presentó como el sacrificio. Él mismo fue el sacrificio, Él mismo fue el sacerdote, y por eso fue declarado el sumo sacerdote. Y por eso se le fue dado un nombre que es sobre todo nombre. Y en ese nombre se doblan las rodillas en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra.
Amén. Ahora, entonces usted y yo formamos parte de un reino de reyes y sacerdotes. Por eso Él es el soberano de los reyes de la tierra. Pero cuando dice la palabra que Él es el soberano de los reyes de la tierra, no habla de los reyes que existieron o existen todavía, porque todavía hay monarquías, sino se refiere a todos los que estamos en Cristo, que creemos que hemos sido redimidos, que hemos sido librados de la segunda muerte. Usted es un rey. Por eso Jesucristo es Rey de reyes y Señor de señores, y Él es el soberano de los reyes de la tierra. Él es el soberano de nosotros, porque Él nos constituyó a todos nosotros como reyes y sacerdotes. Amén. Ahora, la palabra es clara, pero la revelación de la palabra sucede en la intimidad que usted tenga aprovechando. Y una de las palabras proféticas dijo el Señor que ahora ya no hay límites. El límite se lo pone usted mismo, pero el Señor rompió los límites y usted tiene el derecho de entrar para que la revelación de la palabra venga y que usted pueda creer que usted es un rey y sacerdote para Dios el Padre, porque Él lo constituyó. El Dios que estoy predicando, el Dios que usted está creyendo, es el Dios que llama a las cosas que no son como que si fuesen. Entonces usted y yo estábamos destituidos de la gloria de Dios, pero ahora creemos que hemos sido lavados de nuestros pecados con su sangre por el gran y tierno amor que Él tiene para todos nosotros. Y ese amor es incuestionable y ese amor no cambia. Él le ama a usted y Él quiere que usted pueda vivir con la experiencia de que es rey y sacerdote para el Padre. Amén. De eso quiero hablarle, porque el título es que somos sacerdotes del nuevo pacto. Todos. A ver cuántos cristianos hay aquí en esta hora. Por favor, levante su mano. No. ¿Cuántos cristianos hay acá? Usted es un rey y sacerdote. Entonces Dios hablaba a mi corazón y tuve una gran lucha para acomodar lo que estoy compartiendo ahorita. De alguna manera, años anteriores he hablado algo de esto, pero usted pertenece a un orden sacerdotal, ya no del orden levítico, sino del orden de Melquisedec. Hay dos sacerdocios: el antiguo sacerdocio, el levítico, y el nuevo sacerdocio es según el orden de Melquisedec, en el orden del Espíritu, todos los lavados y limpios por la sangre del Cordero. Amén. Ahora, hay dos cosas que quiero ponerle, que usted ponga atención. No todos ustedes estuvieron presentes en el tiempo de la oración. Nosotros antes del culto nos reunimos y oramos. Y la hermana Giselle, que era la que dirige el culto, habló sobre el precio de la redención de Israel cuando salió de Egipto. Para ser librados de una muerte, dice la palabra que se sacrificó un cordero, se derramó sangre inocente de un cordero, figura de lo que iba a venir. Dice la palabra que el cordero que se sacrificó, la sangre del cordero se untó en las puertas y en los dinteles. Y entonces dice la palabra que el ángel de la muerte no tocó morada de los israelitas, sino todos los primogénitos murieron. Entonces cuando usted lee Apocalipsis,
para que usted sea constituido ahora rey y sacerdote, el primogénito murió por usted, el Cordero. Amén. Para que usted tenga ahora una nueva oportunidad de vida. Pero no decir soy salvo, sino que el Señor lo quiere llevar a una dimensión mucho más amplia. Y eso es lo que está perdiendo de vista la iglesia en este tiempo. Por eso no me cansaré de exhortarle de que ponga atención a los dones, porque Dios nos habló. Y la primera palabra profética lo dijo claramente. Israel se puso límites porque tuvo miedo y no quiso que Jehová hablara con ellos, sino le dijeron a Moisés: habla tú con Jehová, porque si nosotros hablamos, ciertamente moriremos. Y el Señor también en la segunda palabra profética nos habló: si queremos ver días buenos, que refrenemos nuestra lengua. ¿De qué manera vamos a entender lo que Dios tiene para nuestras vidas? Solamente entrando a la intimidad con Él. Ahí cambiaremos totalmente nuestra manera de pensar y vamos a entender que tenemos un sacerdocio que cumplir. Ahora vaya por favor al libro del profeta Oseas, capítulo 4, Oseas 4, verso número 6. Amén. Mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Por cuanto desechaste el conocimiento, yo te echaré del sacerdocio. Y porque olvidaste la ley de tu Dios, también yo me olvidaré de tus hijos. Entonces Dios hoy nos exhortó también por los dones de que Dios no quiere esconder su rostro. Dios quiere intimar con nosotros. Dios quiere relacionarse con nosotros. Ahora, si usted pone atención a lo que acabo de leer, tristemente, muchos de los que hoy se llaman cristianos no conocen a Dios. Dicen que le conocen, dicen que creen, pero no lo conocen porque no han llegado a la intimidad. Entonces lo que Dios quiere es que aprendamos a tener intimidad como la experiencia máxima que debemos de tener como redimidos con la sangre del Cordero. Recuerde que Samuel, cuando era joven, dice la palabra que servía a Jehová, ministraba a Jehová, pero no le había conocido y la palabra no se le había revelado. Y entonces esta palabra dice claramente: el pueblo, mi pueblo, está siendo destruido porque le ha faltado conocimiento. La Nueva Traducción Viviente dice lo siguiente: mi pueblo está siendo destruido porque no me conocen. Ahora yo le invito a que usted pueda reflexionar. ¿Hay algún límite para que usted conozca a Dios? Todos estamos llamados a conocer a Dios, porque el Señor quiere preparar a sus sacerdotes de una manera directa. Ahora, los sacerdotes somos todos nosotros. Entonces, ¿en dónde va a aprender el pueblo a ver y a oír y a experimentar lo que Dios preparó y que sube al corazón de nosotros? En el secreto, en la intimidad. Ahora,
¿es un derecho solamente para Moisés? No, el pueblo tenía promesa. El pueblo de Israel tenía promesa. En el primer pacto tenía promesa. Y usted tiene promesa ahora. Y tiene el antecedente de que el pueblo que salió de Israel, perdón, que salió de Egipto, no vivió la experiencia de lo que Dios le había prometido. Vayamos al libro del Éxodo, capítulo número 19. Amén. Y aquí la palabra nos va a explicar de una manera clara que después de haberse pagado el precio de la redención de Israel, el pueblo que fue liberado recibe esta promesa. Éxodo 19, verso 4 al 6. Vosotros visteis lo que hice a los egipcios y cómo os tomé sobre alas de águilas y os he traído a mí. Ahora pues, si diereis oído a mi voz y guardareis mi pacto, vosotros me seréis especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Verso 6, y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Estas son las palabras que dirás a Israel. Ahora, por favor, ubíquese en esto. El primer pacto es el Antiguo Testamento. Hay diferentes pactos. Se recuerda que la vez pasada le hablé que hay 7 pactos. Pero el pacto de Dios con Israel en ese momento tuvo un precio de sangre, de un cordero, sangre de un animalito, figura del sacrificio de lo que estaba por venir. Y ese pacto tenía esos beneficios también. Jehová le dice a su pueblo que va a ser que es un especial tesoro. Le dice que va a ser un reino de sacerdotes. Le dice que va a ser un pueblo santo, un pueblo apartado para él. Le habla con tal ternura, le habla con tal amor a su pueblo. Y más adelante viene Moisés, llama a los ancianos para que le comuniquen al pueblo que solamente tienen que obedecer el pacto, tienen que oír su voz y obedecer el pacto. Ahora, ¿qué es lo que tiene que hacer usted? Oír la voz de Dios y obedecer el pacto. Pero ¿qué está sucediendo hoy? Que muchos no oyen la voz de Dios, oyen la voz del pastor. Y usted tiene que oír la voz de Dios, porque Dios le está hablando en esa palabra preciosa, porque no es palabra dada por hombres, porque escrito está que toda la escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñarnos, convencernos, corregirnos e instruirnos, a fin que seamos hombres preparados para toda buena obra. Amén. Ahora, entonces el Señor manda a Moisés para que le comunique a todo el pueblo ese gran privilegio, para que pongan atención a su voz y que obedezcan el pacto. Por favor, Éxodo 19, verso, ahí se me escapó, 8 creo que es. Dice la palabra, voy a utilizar la versión internacional. Y todo el pueblo respondió a una sola voz: cumpliremos con todo lo que el Señor nos ha ordenado. Así que Moisés llevó al Señor la respuesta al pueblo. Y entonces el pueblo se comprometió con obedecer. ¿Se atreve usted a comprometerse hoy con el Señor? ¿Puede levantar su mano conmigo? No se sienta obligado por mí. ¿Qué tenemos que hacer? Oír su voz con fe y obedecer su pacto. Porque Dios ya lo constituyó en Cristo Jesús, Rey y sacerdote. Pero el sacerdocio no lo estamos ejerciendo. Bueno, ustedes sí,
Pero si alguno me está escuchando, queridos hermanos, no es solamente venir a una iglesia, sentarnos y oír a un predicador, es creerle a Dios. Y hoy usted le está creyendo a Dios. Amén, amén. Ahora, no es la sangre de un corderito, es la sangre de aquel Dios que se hizo hombre para darse a sí mismo, para darnos todos estos beneficios que hoy tenemos en Cristo Jesús. Ya no hay otro sacrificio. Ok. Entonces vea. Entonces el Señor hablaba a mi corazón. Si en el Antiguo Testamento, en el tiempo del sacerdocio, por favor, tenemos que haber leído la palabra. Antes de Moisés estuvieron los patriarcas. Y los patriarcas eran cabezas de la familia: Abraham, Isaac y Jacob. Si usted ha ido a la Biblia, se va a dar cuenta que estos tres hombres levantaban altar a Jehová y tenían íntima comunión con Jehová. Amén. Cuando Jacob y sus hijos se van a Egipto, ahí viene el rompimiento de la relación, porque solamente José tenía intimidad con Jehová y se perdió la intimidad con Jehová. Y el pueblo, oiga, el pueblo estuvo 430 años. Quiere decir que un promedio de 4 generaciones de israelitas estuvieron en Egipto. Por eso yo me gozo cuando la hermana Giselle habló sobre Israel en Egipto, y el siervo da la palabra acá sobre que los israelitas tuvieron miedo de hablar con Dios. Ahora, ¿cree usted que Dios sigue hablando? Y Dios quiere hablarle a cada uno de ustedes, porque ustedes son sus sacerdotes y Él es el sumo sacerdote. Ay, gloria a Dios. Yo no sé cuántos se emocionan por esto. Amén, amén. Ahora, cuando usted experimenta esa oportunidad de tener relación con el Señor, aun cuando pasemos momentos difíciles, nos vamos a dar cuenta que somos su tesoro. Somos su pueblo escogido. Somos su simiente. Amén. Ahora, entonces el pueblo de Dios que aceptó el compromiso, al poco tiempo, usted conoce que subió Moisés 40 días y 40 noches al monte. Y la palabra dice que Josué se quedó a la mitad del monte. Y en el monte Jehová le dio, oiga, Jehová le dio las tablas de la ley. Pero cuando descendía Moisés, aquel pueblo que se había comprometido a oír la voz de Dios, aquel pueblo que se había comprometido a obedecerle a Él, aquel pueblo que oyó que era especial tesoro, aquel pueblo que oyó que era un real sacerdocio, que era un pueblo santo, este pueblo se extravió. Por favor, vaya conmigo. Pero primero vamos a Éxodo 23. Éxodo 23 dice la palabra que Jehová les dijo: no tendrás dioses ajenos delante de mí. Entonces Dios habló y le dijo, para que tengan esa relación como pueblo santo, como pueblo escogido, como ese real sacerdocio, por favor, no tengan dioses ajenos delante de mí. Y lo que sucede es que el problema del pueblo de Dios ayer y el tiempo de hoy es que forman dioses de acuerdo a su manera de pensar.
Entonces nosotros podemos decir, yo no tengo otro Dios delante de Dios. Pero de la manera como se vive el evangelio, hay personas que se van formando su propio Dios. Y dicen, ese es mi Dios, este es Cristo, este es mi Dios. Pero lo tienen conceptualizado con su forma de pensar. Y entonces solo el Dios proveedor, el Dios sanador, pero se les olvida el compromiso y entonces tienen el concepto de Dios a su manera. ¿Me estoy explicando? Hay gente que busca a Dios para que le provea. Buscan a Dios para que les sane. Buscan a Dios para que les arregle los problemas. Buscan a Dios porque entonces ese es el concepto de Dios. Pero el Dios que nos dice que tenemos que ser santos, el Dios que nos dice que debemos de tener otra manera de vivir, ese Dios a veces no está, porque la gente quiere la sanidad, quiere la provisión, quiere la respuesta y quiere seguir viviendo de la misma manera y desestima el precio de la sangre que se derramó para darnos una dimensión diferente de vida. Y esa dimensión diferente de vida es que usted y yo tenemos un compromiso de tener un sacerdocio. Y hoy el Señor dice que por falta de conocimiento el pueblo está siendo destruido por cuanto se ha desechado el sacerdocio. Y por cuanto se desechó el sacerdocio, el peligro es que Jehová deseche no solamente a esta generación, sino a los hijos. ¿Me estoy explicando? Ahora, vaya conmigo ahora a Éxodo 32, versos del 1 al 6. Y entonces aquí voy a explicar de una manera práctica, a través de la palabra, que la concepción de dioses todavía se siguen fabricando. Dioses al estilo de cada uno. Dioses al estilo de cada uno. Dios nos guarde. Aquí hay un solo Dios. Pero si no hay conocimiento, cada quien va a tener su propio Dios, a su manera, a su estilo, a su gusto. Éxodo 32, verso 1 al 6. Amén. Viendo el pueblo que Moisés tardaba en descender del monte, se acercaron entonces a Aarón y le dijeron: levántate, oiga, haznos dioses que vayan delante de nosotros. Entonces, la forma de pensar del pueblo influyó en Aarón, que se había quedado como responsable del pueblo. El día de hoy muchos están haciendo otros dioses, otros cultos, porque es la manera de su pensamiento. Haznos dioses que vayan delante de nosotros, porque a este Moisés, el varón que nos sacó de la tierra de Egipto, no sabemos qué le haya acontecido. Verso número 2 dice: y Aarón les dijo: apartad los zarcillos de oro que están en las orejas de vuestras mujeres, de vuestros hijos y de vuestras hijas, y traédmelos. Entonces todo el pueblo apartó los zarcillos de oro que tenían en sus orejas y los trajeron a Aarón, y él los tomó de las manos de ellos y le dio forma con buril e hizo de ello un becerro de fundición. Entonces ellos hicieron un dios conforme a su propia concepción, un becerro. Los más antiguos de la iglesia saben que ya les di un estudio de qué dios hicieron, un dios egipcio, pero no voy a hablar de eso tanto. Hicieron un becerro de oro a la usanza de los egipcios. Y dice la palabra: entonces dijeron: Israel, estos son tus dioses. Ahora, que te sacaron de la tierra de Egipto. Verso 5. Y viendo esto Aarón
edificó un altar delante del becerro y pregonó a Aarón y dijo: mañana será fiesta para Jehová. Por favor, preste atención a esto. La fiesta fue ¿para quién? Para Jehová. Pero la concepción del Dios que los había sacado de Egipto era diferente, porque no lo conocían. Entonces ahora usted no va a tener la concepción de Dios conforme a lo que yo le diga, porque yo me puedo equivocar. Pero la concepción de Dios es conforme a lo que le dice la Escritura. Y en esta iglesia usted está siendo enseñado que tenga la concepción de Dios conforme a la Escritura. Por eso cuando usted se sumerge en la Escritura se va a dar cuenta que iglesias cristianas hay por montones, de todos los tipos, de todos los colores. Pero la concepción de Dios es a veces conforme a la mentalidad del líder, conforme a la mentalidad de la misión, conforme a la mentalidad de la organización, no conforme a la revelación de aquel que pagó el precio para redimirnos de todo pecado y de toda maldición. Usted está siendo enseñado por la unción, y la unción lo llevará a toda verdad para poder depender totalmente del único Dios que no es hecho con figuras de metal, de madera o de bronce, sino es un Dios que se revela, un Dios que habla, un Dios que quiere tener relación, un Dios que lo quiere capacitar para que sea un ministro competente del nuevo pacto. Y eso somos todos. Entonces, Israel mira que ese es su Dios. Y Aarón dice: mañana será fiesta para Jehová. Ahora, qué interesante, porque usted más adelante mira que el Señor perdona a Aarón. ¿Y sabe qué puesto le da al Señor a Aarón? Le da el puesto de sumo sacerdote. Por favor, vea la gran misericordia de Dios. Yo no sé qué ha hecho usted ayer, no sé qué hizo la semana pasada, pero si usted hoy le cree a Dios, usted empieza a ejercer sacerdocio a partir de ahora. Usted es sacerdote para Dios. Usted no es concepto de hombre. Usted es bajo la revelación de lo que Dios dice, que Él ya lo constituyó en rey y sacerdote para el Padre. Dele todo honor, toda gloria y toda la alabanza, porque Él es bueno, Él es paciente, grande misericordia. Entonces Aarón dijo: mañana será fiesta para Jehová. Le aparece en rojo, verso número 5. Ahora, dice la palabra: y al día siguiente madrugaron. ¿Sabe que a veces los que no tienen revelación de lo que es su Dios sí madrugan? El domingo no tiene derecho a venir a tarde. Madrugue. ¿Está leyendo conmigo? Y al día siguiente madrugaron. Mire, yo he visto, hermano, en el recorrido ministerial, gente que no conoce a Dios, pero a veces cumple más que los que decimos que conocemos a Dios. Y madrugaron y ofrecieron holocaustos, presentaron ofrendas de paz. Y se sentó el pueblo a comer y a beber, y se levantó a regocijarse. Oiga, se regocijaron. Se regocijaron en el concepto de Dios que ellos tenían. Pero por favor, no se olvide que la fiesta era para Jehová. Ellos se regocijaron diciendo que a Jehová le estaban rindiendo culto. Por eso, mis queridos hermanos, Dios quiere que estemos convencidos a quién le hacemos culto: al Dios que se nos ha revelado, o el Dios que tenemos en concepto de nuestra mente. Dios quiere que usted le conozca, que se le revele Dios. Ahora, en los versos 17 al 19, se lo voy a leer en la versión internacional.
Cuando Josué oyó el ruido y los gritos del pueblo, dijo a Moisés: se oyen en el campamento gritos de guerra. Pero Moisés respondió: lo que escucho no son gritos de victoria ni tampoco lamentos de derrota. Más bien lo que escucho son canciones. Sabe que en este tiempo, en muchos lugares pueden haber canciones supuestamente para Dios. Y por eso yo le digo con todo mi corazón aquí a los jóvenes ministros de alabanza: este es el tiempo que revisemos los cantos. Este es el tiempo de darle la libertad al Espíritu. Porque ahora los cantos que están de moda no están en cierto tiempo, en cierto momento, no están dirigidos a Jehová, sino están dirigidos para ver qué le gusta a la gente y qué es lo que se vende más. No sé si hay una iglesia que tenga oídos en esta hora para oír. No son cantos para Jehová, son cantos producto de la mercadotecnia, producto para atraer multitud, producto para gustarle. Entonces los cantos son para becerros de oro. Pero cuando hay revelación, hermano, tiene que fluir un cántico nuevo siempre en cada corazón, en cada sacerdote. Tiene que haber abundancia en nuestro corazón de gratitud y de amor para decirle cuánto le amamos. Yo no sé cuántos están despiertos todavía. Tiene que haber un fluir de cántico. Por eso, hermano, en ningún momento diga: yo no me sé ese canto. Usted cántele al Señor. Y si el vecino le dice: esta hermana está loca porque está cantando otra cosa, usted le está cantando a su Señor, al Dios que se le ha revelado. Amén. Ahora, dice la palabra: escucho canciones. Cuando Moisés se acercó al campamento y vio el becerro, ellos decían: es Jehová. ¿Sabe que ahora la iglesia, así como una multitud, yo no sabía, hermanos, una multitud dice que pagó grandes cantidades de dinero por un show de un mundano de una mujer que vino? Y todo el mundo ¿sabe usted que en la noticia salió que una pobre señora, por ir a escuchar afuera a la cantante mundana, una bala perdida la mató? Lamentablemente. Pero ahora los cristianos van detrás de los shows. Y su deleite es tomarse una foto con el cantante, con el salmista. Cuando usted tiene derecho como sacerdote entrar a la presencia, entrar a la intimidad con Dios. Aleluya. Yo no sé cuánto le alaban en esta hora. Ahora, cuando Moisés se acercó al campamento, vio el becerro y las danzas. Por favor, que la danza de nosotros sea genuina. Y tampoco tenemos ministerio de exaltadoras, porque no es show. Toda la iglesia tiene que danzarle al Señor, al Dios que se le ha revelado. Entonces, ¿qué había en el campamento? Habían gritos, habían canciones y habían danzas, pero para el becerro. Pero ellos decían Jehová, porque no lo conocían. ¿Sabe que después de todo esto, y mire, todo lo que sucedió, y el Señor me empezó a hablar el domingo cuando hablamos de que los hijos de Aarón, ¿se recuerda de otra palabra profética que hubo el domingo? Los hijos de Aarón presentaron
fuego extraño y cayeron fulminados. Ahora, ¿cuántos de nosotros a veces hemos fallado? Y Dios ha sido paciente con nosotros. Porque después de toda esa ignorancia que tuvo el pueblo, dice la palabra que hubo espada para los idólatras. A pesar de que nosotros a veces buscamos o hemos buscado en el pasado a Dios conforme a nuestras propias necesidades, hoy Dios quiere que le busquemos porque le amamos, porque le necesitamos, que tenemos gratitud por Él o hacia Él. Por favor, vaya conmigo a Primera de Pedro. Primera de Pedro, capítulo número 2. Dice la Escritura: y vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Entonces, mis queridos hermanos, el precio de la sangre del Cordero es para que usted tenga libertad para entrar al lugar santísimo y conozca a Dios. Y entonces, como piedra viva, nos tenemos que acercar a Él. Y cuando nos acercamos a Él, somos edificados como casas espirituales y como sacerdocio santo. Ahora, yo no lo voy a convencer de que usted es un sacerdote. Atrévase a acercarse a Él, y entonces tendrá la revelación y encontrará la respuesta: quién es el Dios a quien debemos de alabarle, de glorificarle y obedecerle. Es el Dios que nos va a capacitar como sacerdotes santos, y vamos a ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Entonces nuestra vida totalmente tiene un cambio. Tenemos un sacerdocio ejecutándolo constantemente, un sacerdocio universal, un sacerdocio espiritual. Todos ustedes pueden levantar su mano conmigo y decir: Dios me da el privilegio de presentar sacrificios aceptables delante de Él por medio de Jesucristo, mi sumo sacerdote. Esta palabra la tiene que vivir. Entonces, el rol que tenemos nosotros como hijos va a ser totalmente distinto. Y eso es lo que yo quiero decirles. Usted no está llamado a ser destruido porque le faltó conocimiento. Usted tiene el derecho de conocer a Dios. Amén. Y ejercer el sacerdocio. Si no, una persona que no acepte el sacerdocio será desechado, y Dios se olvida, y olvidó usted esa persona olvida la ley, Dios se olvidará de él y de sus hijos. Yo estoy seguro que nadie quiere que sean olvidados sus hijos. Entonces, por favor, creámosle a Dios. Estemos convencidos de ese gran regalo que el Señor nos dio. No se lo da la organización, no se lo da hombre alguno, se lo da a aquel que lo hizo todo por usted. A Él le damos toda la honra, toda la gloria y toda la alabanza por todos los siglos. Póngase de pie, por favor. Póngase de pie, y que estas verdades de la palabra le permitan tener la plena convicción que el Señor lo hizo todo. Israel fue sacado, mas no aprovechó lo que el Señor le concedió. Usted fue liberado de la esclavitud. Aprovechen lo que el Señor nos ha dado. Somos su nación santa, somos el pueblo adquirido, y somos real sacerdocio.
Ahí con sus ojos cerrados, levante sus manos. Padre, tú conoces el corazón de todos nosotros. Te pedimos perdón con todo nuestro corazón, porque a veces hemos desechado el conocimiento. Hemos tenido conflictos en nuestra alma, turbación en nuestro corazón. Hemos tenido muchas situaciones, Pastor Julio, muchas situaciones difíciles. Pero Dios dice: permití que mi hijo derramara su sangre para el perdón de tus pecados y para limpiarte de toda maldad. Y por eso hoy el Señor nos constituye como reyes y sacerdotes. Lo mismo que le dijo a Israel nos dice hoy, pero Israel desechó el sacerdocio. Israel no tomó en cuenta lo que Dios hablaba. Por eso en esta hora, no sea ningún oidor olvidadizo de la palabra, sea hacedor de la palabra, sea un ministro de Dios. Empiece a ministrar en su casa, empiece a ministrar a sus hijos, pero no le va a mostrar un Dios conforme a su propio pensamiento, sino va a ministrar a sus hijos con el Dios que se les revela, con el Dios que se muestra, con el Dios que dará la dirección, la sabiduría. Y entonces ellos no conocerán un Dios hecho por hombres, sino un Dios vivo, un Dios que tendrá la manifestación a la vida de todos nosotros. El privilegio de ser ese sacerdote empieza en su casa. Todos los que estamos sirviendo en esta iglesia empezamos a servir en nuestra casa. Empezamos a ministrar a nuestros hijos. Empezamos a imponer manos sobre nuestros hijos, a enseñarles quién era nuestro Dios, que lo conocieran. Por eso en esta hora Dios nos anima y Dios nos exhorta para que creamos en el Dios que nos sacó con mano poderosa de la esclavitud del pecado. Hombres y mujeres somos llamados a ser sacerdotes, llamados a ser edificados como casas espirituales, como ese sacerdocio santo. Pues te damos gracias, oh Dios. Te damos gracias porque la palabra no caerá a tierra. Esta palabra hoy habilita su corazón. Esta palabra tiene poder para transformar nuestras vidas en un sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables al Padre. Bendigo su vida en el nombre poderoso de Jesús. Creo en todo lo que haces, creo en lo que has hecho en mí. Llegaste y me rescataste, creo en ti. Aunque el sol se apagara, yo sé que tú eres mi luz. Sobre mí están tus alas, eres quien me da la fuerza y ha creído siempre en mí. Aunque el mundo se acabara, con todo yo diré: yo creo en tu palabra, creo que tú me levantarás, y yo creo en tus
creído siempre en mí, aunque el mundo se acabara, todo yo diré. Y yo creo en tu palabra, creo que tú me levantarás. Levante sus manos un momentito. Dígale, yo creo. Yo creo en tus promesas. Creo en tus promesas, creo que tú me levantarás, y yo creo en tu venida, creo que tú me Que pueda confesar con su boca y creer en su corazón lo que Dios dice para usted. Que nadie se quede sin confesarlo. Diga usted conmigo, yo creo en este nuevo pacto sellado con la sangre del Cordero, y a través de este pacto yo creo que soy rey y sacerdote para la gloria tuya. Quiero aprender a conocerte para que mi sacrificio espiritual como sacerdote sea para ti agradable. Quiero tener revelación cada día de quién eres tú, porque voy a alabarte y adorarte conociéndote quién eres tú. Muchas gracias por tu palabra, que hoy la recibo en fe para adorarte, glorificarte en espíritu y en verdad. Amén y amén. Amén. Dele un fuerte aplauso al Señor.